Lo recuerdo como si hubiera muerto, pero sin darme cuenta de que ya no estaba. Todo parecía vacío, sin sentido, como un desierto de preguntas sin respuesta. De repente me encontré detrás de dos personas, pero una de ellas estaba detrás de mí. Fue entonces cuando el hombre que me seguía se alejó y me di cuenta de que estaba solo. Fue entonces cuando apareció una puerta a mi izquierda y algo dentro de mí me dijo que necesitaba entrar. Y entré. Me miró y me hizo una pregunta que me paralizó: del 0 al 10, ¿qué nivel de dolor quieres sentir? Mi voz desapareció. ¿Alguna vez has sentido un miedo tan profundo que no puedes ni respirar, que tu estómago desaparece y las palabras no salen? Fue así. La sensación recorrió todo mi cuerpo, desde mi garganta hasta mis pies. Pero su tormento fue diferente. Tendría un sufrimiento único, pero también vería lo que les pasó a todas esas almas. Estaba relacionado con sus muertes de alguna manera en vida. Así que necesitaba presenciar cada agonía. Hoy conocerás la historia de Daisy. Creció como hija de un pastor. Se alejó de Dios y solo regresó después de una experiencia que la llevó al infierno. No te puedes perder los preciosos detalles que ella trae de esta experiencia. Mis padres vinieron de orígenes humildes, sin educación, pero con una fe que lo superó todo. Si sabes cómo era Los Ángeles en su época, entenderás el peligro. Pandillas, violencia, un mundo donde lograron sobrevivir. Una familia insistió tanto en mi madre que, después de meses de conversaciones, ella finalmente se entregó a Cristo. ¡Y qué hermoso testimonio tiene! En ese momento, mi padre no era parte de su vida, pero alguien de esa familia profetizó: el padre de vuestros hijos regresará y viviréis en familia. Esto fue antes de que yo naciera. Mis 4 hermanos ya estaban aquí cuando mi padre regresó. Se casaron, me tuvieron, y desde que tengo memoria, la iglesia ha sido parte de mi vida. A veces me quedaba en el servicio de los niños, a veces dormía en el regazo de mi madre durante el servicio. Pero amaba a Dios. Una mujer, a quien yo consideraba una segunda madre, empezó a hablarme de la palabra de una manera que nunca antes había escuchado. Mis padres eran pastores, pero lo que ella me mostró fue diferente, más profundo. Dios me reveló: no escuches más esa canción. Escuché de todo, rock, rap, lo que surgiera. Aprendí de mis hermanos. Pero algo dentro de mí me preguntó: ¿por qué estoy escuchando esto? Estas letras no me acercan a Dios. Fue una lucha interna, pero poco a poco la dejé pasar. Cuando conocí a mi marido, se sorprendió. Nunca he conocido a nadie que piense como yo. Y yo también me sorprendí. Pero eso no significa que nunca más volví a escuchar esas canciones. Fue una batalla, y fue hace casi 10 años. Desde entonces ha sido un viaje. Hacia el final de la escuela secundaria, comencé a desarrollar una ansiedad abrumadora. Nunca había sido así. Tenía confianza, incluso improvisé presentaciones en la escuela y me fue bien. Pero de repente todo cambió. La ansiedad me paralizó y solo empeoró cuando perdí a mi mejor amigo. Éramos como una sola persona, nos gustaban las mismas cosas, pensábamos lo mismo. Pero al final la relación se estropeó. Fui honesto: ¿cómo puedo ser tu mejor amigo si no me siento así cuando estoy contigo? Solo más tarde comprendí que Dios puso esta distancia entre nosotros porque nuestra amistad no era saludable. Soñábamos con salir del colegio y sumergirnos en la fiesta, en todo lo que no deberíamos hacer. Cuando terminé la escuela, mi padre me regaló un coche viejo, que costó unos $1,500. En lugar de salir a fiestas, iba a la iglesia. Yo era parte del grupo de alabanza, aunque no hablaba español, fue divertido. Mi esposo asistía a esa iglesia y por eso comencé a ir. Pero poco a poco el pastor empezó a decir cosas que esa mujer me decía. Nunca antes había conocido a alguien así. Algo en esa doctrina me atraía, algo diferente. Aunque mi padre tenía su propia iglesia, decidí ir a la de mi marido. La ansiedad me consumía y no tenía amigos. Mi marido era el único. Cuando entré a la universidad, todo empeoró. No pude hablar con nadie. Me temblaban las manos, mi mente estaba fuera de control. Fue horrible. Estudié música y allí había unos 500 estudiantes que ya se conocían. Todos eran amigos. Todos menos yo. Dios, en su misericordia, me dio un verdadero amigo,
que es mi amigo hasta el día de hoy. Pero no fue fácil. Sufrí mucho. Recuerdo semanas terribles en la universidad en las que sentía que mi mente se estaba desmoronando. No sabía que no era un espíritu maligno, solo sentí el dolor. De camino a la iglesia, estaba conduciendo y pensé en estrellar el auto contra la pared al costado de la carretera. Solo quería morir. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que tiene ansiedad? Si nunca has experimentado esto, podrías pensar que es una exageración. Pero sé cómo es. Y no se lo deseo a nadie. Invencible, y traté de gritarlo, pero las palabras no salían. Era como si ese ser asfixiara no solo mi cuerpo, sino mi voz, mi fe, incluso mi aire. Y entonces, de repente, mi perro, ese beagle que dormía a mi lado, empezó a ladrar. No fue un ladrido normal. Fue un gruñido profundo, como si estuviera frente a algo que yo no podía ver. Y en ese instante, la presión en mi pecho disminuyó. La criatura soltó mi cuello y caí al suelo, jadeando. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Esa noche supe que no era solo una pesadilla. Fue un ataque. Y lo más aterrador no fue la criatura en sí, sino el hecho de que, durante años, la había llevado dentro de mí sin siquiera darme cuenta. Como si me hubieran quitado una parte de la mente y solo pudiera ver oscuridad. Pero allí, en ese sueño, Dios me mostró que la batalla no era solo mía. Él estaba luchando por mí, incluso cuando yo no tenía fuerzas para luchar. ¿Y sabes qué más? Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana, pero fue como si la niebla comenzara a disiparse. Todavía tenía crisis, todavía me despertaba con el corazón acelerado, todavía sentía ese peso en el pecho. Pero ahora sabía que no estaba solo. Y lo más importante, sabía que no necesitaba tener miedo. Porque si Dios estaba conmigo, ¿quién podría estar contra mí? Recuerdo una vez, en el trabajo, que un compañero vino a preguntarme sobre un problema personal. Estaba tan conmocionado que apenas podía hablar. Y yo, que antes había temblado ante la idea de hablar con alguien, lo miré a los ojos y le dije, oremos ahora. No fue una frase ensayada. Fue algo que salió de mí, como si alguien más hablara a través de mí. Y cuando terminé, estaba llorando. No porque hubiera dicho algo extraordinario, sino porque sintió la presencia de Dios allí, en ese momento. Eso es lo que hace la curación. No se trata solo de dejar de sentir dolor. Se trata de convertirse en un conducto para que otros también encuentren esperanza. Y eso es lo que Dios hizo en mí. No me sacó de la tormenta de una vez. Me enseñó a bailar bajo la lluvia. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pensamiento desesperado valió la pena. Porque al final lo que obtuve no fue solo liberarme de la ansiedad. Obtuve una fe que no se puede sacudir, una confianza que no se puede romper y un propósito que no se puede borrar. Si estás pasando por algo similar, no te rindas. No es debilidad pedir ayuda. No es ninguna vergüenza admitir que necesitas curación. Dios no te ha abandonado. Él está ahí, en medio de tu lucha, esperando que lo mires. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la victoria ya es tuya. Porque Él ya ganó por ti. Y esa es la verdad que nadie puede quitarnos. El Creador del universo estaba a mi lado. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. De repente las palabras salieron con una fuerza que nunca antes había sentido. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? Si mi Señor es el Creador de todo, no puedes tocarme. Fue como si en ese instante me hubieran dado una autoridad que ni siquiera sabía que tenía. Y luego miré hacia un lado y vi dos destellos de luz blanca. Era como si algo se estuviera deshaciendo, debilitándose, perdiendo fuerza, hasta desaparecer por completo. Poco a poco comencé a sentir mi cuerpo nuevamente, y cuando desperté, todo estaba exactamente como antes. Mi perro a mi lado, los muebles en el mismo lugar. Pero lo sabía, eso no había sido solo un sueño. Fue una verdadera batalla espiritual, peleada en mi espíritu. Y el Señor estaba allí, luchando por mí. No sé si fue un ángel, el mismo Espíritu Santo o la mano directa de Dios, pero vi esos dos destellos de luz. Y supe que había ganado. Ese ser, era inmenso.
No soy bueno calculando distancias, pero la habitación no era grande, tal vez unos 4 metros de largo. Pero las piernas de esa criatura ocupaban las esquinas, y su cuerpo flotaba sobre mí, estirándose desde el techo hasta casi tocar la cama. Debía medir 4 o 5 metros de altura. Y lo entendí, estaba atacando mi fe. Porque cuando el enemigo viene con todo en tu contra, es señal de que estás en el camino correcto. No estoy diciendo que quiera que mis hermanos y hermanas en Cristo pasen por esto todos los días, ni mucho menos. No cambiaría mi paz por nada. Pero la verdad es que, incluso donde no hay persecución física, el enemigo no duerme. Él y sus demonios están activos las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo todo lo posible para desviarnos del cielo. Es su trabajo. Y cuanto más creces en la fe, más tiemblan. He sido atacado por familiares, amigos y extraños. Me han llamado loco, exagerado, fanático. ¿Pero sabes qué hago cuando eso sucede? Alabo a Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan por causa de mí. Y pienso, eso es todo. Estoy en el camino correcto. Al mundo le parece una locura, pero la sabiduría de Dios es una locura para los que están perdidos. Lo que tiene sentido para ellos es la necedad ante el Señor. Y prefiero que Dios me llame tonto que ser aplaudido por el mundo. Pero no siempre fue así. Hubo momentos en los que me debilité. No voy a mentir, hubo 2 fases en las que mi fe fue fuerte. Una duró aproximadamente 2 años y medio y la otra aproximadamente 1 año. Pero entre ellos me caí. Quería experimentar el mundo. Quería volver a escuchar música que no fuera edificante, quería salir, bailar, vivir como otras chicas de mi edad. Y, para ser transparente, bebí. No era una adicción, pero me gustaba esa vida. Comencé a las 6 de la tarde y solo paré cuando los demás estaban agotados, mientras yo todavía quería más. Era como si algo dentro de mí no pudiera tener suficiente. Hasta que un día Dios me mostró algo que lo cambió todo. Estaba pasando tiempo con un familiar al que también le gustaba beber, salir de fiesta y vivir sin límites. Y entonces tuve un sueño, estábamos acostados en la misma cama y sentí una opresión, una suciedad espiritual. No era nada físico, era una mujer, y eso no tenía nada de malo. Pero sabía lo que representaba. La cama era el símbolo del pecado que compartíamos. Nos deleitábamos en las mismas cosas que ofrece el mundo, mientras Dios nos llama a deleitarnos en él. Me desperté con una convicción, ¿por qué hago esto? No soy como ellos. Estoy llamado a ser diferente. Y en ese momento decidí, no voy a beber más. No voy a involucrarme más en eso. Porque en el fondo, sabía que no se trataba solo de alcohol o fiesta, sino de con quién me estaba alineando. Se trataba de elegir entre el gozo fugaz del mundo y el gozo eterno de Dios. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos de duda. Pero cada vez que regresaba, Dios me recordaba el sueño, esa sensación de suciedad espiritual. Y lo entendí, no se trataba de perder la diversión. Se trataba de lograr algo mucho más grande, una paz que el mundo no puede dar, una alegría que no termina cuando la música se detiene. Se trataba de vivir verdaderamente, no solo de existir. La salvación como algo garantizado. Luchó a diario para mantenerse firme, porque sabía que la guerra espiritual no era una broma. ¿Y yo? Vivía como si Dios fuera un seguro contra incendios, que solo se activaba en caso de emergencia. Pero ese sueño me mostró la cruda realidad, el fuego se acercaba y muchos no estarían preparados. No se trataba solo de quemar una iglesia. Se trataba de poner a prueba la fe de todos. ¿Cuántos de los que estaban dentro pensaban que estaban a salvo solo porque asistían al templo? ¿Cuántos confundieron bendición con permiso para vivir al límite? Yo también había sido así, bailando sobre el filo de un cuchillo, pensando que Dios haría la vista gorda ante mis pequeños deslices. Pero el sueño no mentía, lo que arde no es el edificio. Es el alma que juega con el pecado como si fuera inofensivo. ¿Qué pasa con esa bomba debajo de mi auto? Fue una prueba de que el enemigo no juega. No avisa, no negocia, no da segundas oportunidades. Planta destrucción donde menos te lo esperas y espera a que enciendas el motor para volarlo todo. Pero Dios me dio ojos para ver. No los ojos de la carne,
sino los del alma, aquellos que ven más allá de lo obvio, que reconocen el peligro antes de que se vuelva fatal. Y en ese momento lo supe, no se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros. ¿Sobre quién elegiría permanecer en pie cuando llegara el incendio? Me desperté con el corazón acelerado, pero con una certeza que no podía ignorar. Dios no me mostró eso para asustarme. Me mostró cómo prepararme. Y si yo, que ya había probado el veneno del mundo, podía ser rescatado, ¿por qué otros no? La cuestión no era si llegaría la tormenta, sino quién se mantendría firme cuando llegara. Y decidí, ya no sería yo quien mirara hacia un lado mientras el fuego lo consumía todo. Sería uno que apague las llamas antes de que se propaguen. Porque la paz no es la ausencia de problemas. Es saber que, incluso en medio del caos, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Sacúdeme. Él me mostró eso y estaba listo. Y si yo, que ya había probado la amargura del mundo, pude ser rescatado, ¿por qué otros no? La pregunta nunca fue si llegaría la tormenta, sino quién estaría de pie cuando llegara. Y decidí, ya no sería un espectador mientras el fuego consumiera todo a mi alrededor. Sería el que apague las llamas antes de que se propaguen. Porque la paz no es la ausencia de problemas. Es saber que, incluso en medio del caos, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Y así lo entendí, la salvación no es un lugar seguro, sino una postura firme. Vi a Paul, un hombre que hizo más en un día que muchos en toda su vida. Y cuando encontré ese explosivo debajo de mi auto, supe que era una advertencia. El enemigo intentaría atacarme, tal vez incluso quitarme la vida. La gente no lo creía, pero escuché el testimonio de una mujer en un canal de fe, lamentablemente no recuerdo su nombre, que contó cómo sufrió varios accidentes automovilísticos, uno tras otro. Sabía que el diablo quería matarla. Pero ella sobrevivió. Cada vez. Salió del auto, compró otro y siguió adelante. Y pensé, ya está. Intenté advertirles, pero dijeron que era una exageración, que el enemigo solo quería robarme mis finanzas. Como si el Señor no le hubiera dicho a Pedro que Satanás quería zarandearlo como a trigo. Como si no le hubiera revelado a Pablo que sufriría grandes cosas por el Evangelio, incluso antes de que comenzara su ministerio. Años más tarde, el profeta Agabo, en Hechos 21, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y profetizó: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles. Y antes, el Espíritu Santo ya le advirtió: si vas a Jerusalén, serás arrestado. Pero no era que tuviera miedo, sino que estaba preparado. ¿Y yo? Vi venir el ataque. Quizás no en ese momento, pero sí en algún momento del camino. Y yo sobreviviría. Porque las Escrituras no mienten. El Señor no profetizó la hambruna a través de Agabo para que entremos en pánico, sino para que nos preparemos. Entonces, ¿por qué dudar de las señales cuando están escritas en cada página de la palabra? El próximo sueño llegó en 2023 o 2024, no lo recuerdo exactamente. Estaba en la carretera, una de las más transitadas cerca de donde vivo, a punto de tomar la salida que llevaba al barrio donde viví años atrás. Algo se sintió extraño, fuera de lugar. Estaba en el auto con mi padre, pero él conducía mientras yo iba en el asiento trasero. De repente sentí una fuerte necesidad de mirar atrás. Giré la cabeza y vi un camión enorme, de esos que llevan cargas pesadas, que venía a gran velocidad. El tráfico estaba paralizado. Todos los coches inmóviles. Pero ese monstruo de acero no se detendría. 60, 70 kilómetros por hora, en línea recta. Le grité a mi papá: sal del carril. Viene un camión. Él obedeció. El coche que nos precedía no tuvo tanta suerte. El impacto fue brutal. El sedán quedó aplastado hasta quedar irreconocible. Si no hubiera mirado ese momento, habríamos sido nosotros. Cuando volví a mirar hacia adelante, sucedió algo aún más extraño. Todos los coches estaban torcidos, en diagonal, como si intentaran escapar de algo invisible. No entendí lo que estaba pasando, pero lo sentí, había pánico en el aire. La gente se apresuraba a salir de la carretera, desesperada por llegar a casa. Mi padre y yo, sin embargo, decidimos parar a comer. Entramos en un restaurante, no era lujoso, pero tampoco sencillo.
algo entre una comida rápida y un lugar familiar. Dentro había gente bien vestida, gente que claramente tenía dinero. Pero tan pronto como nos acercamos para sentarnos, el gerente nos interceptó. Aquí no se puede comer, dijo con firmeza. ¿Qué quieres decir?, respondimos. Tenemos dinero. Paguemos. Él no se rindió. No puedes. Vete. Mi padre y yo tenemos un temperamento fuerte, de esos que no retroceden fácilmente. Empezamos a discutir, a insistir. Nuestro dinero es tan bueno como el de cualquier otra persona. Pero el hombre no se movió. No lo entiendes. No puedes quedarte aquí. No teníamos elección. Nos fuimos. Afuera el caos era total. La gente corrió, gritó. No vi detalles, pero lo sentí, algo terrible estaba pasando. Los crímenes ocurrieron en cada esquina. Un hombre se nos acercó intentando robarnos. «Dame tu dinero». Pero mi padre, alto, con una presencia imponente, de esas que nadie se atreve a desafiar, lo miró con una mirada que hizo que el chico retrocediera. Nos subimos al coche. Por alguna razón, mi padre necesitaba abrir el baúl. Entré primero e instintivamente cerré la puerta. Alguien va a intentar entrar, pensé. Y no pasó nada más, un hombre intentó abrir la puerta del pasajero. Nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. Él se estremeció, avergonzado, y se alejó. Cuando mi papá finalmente entró, el tráfico era una pesadilla. Todos intentaron salir de allí, desesperados. Tomé el volante, decidido. Necesitamos irnos a casa. Ahora. Mi padre intentó calmarme, hija, no tiene por qué ser así. Deja pasar a los demás. Pero no cedí. Tomé atajos, toqué la bocina, avancé donde no debería haberlo hecho. No hubo tiempo para bromas. Este no es momento para jugar, dije. Tenemos que volver a casa. Y llegamos. Aparcamos y mi padre, aliviado, me miró y me dijo, me alegro que hayas sido así. Que nos hayas sacado de aquí con tanta urgencia. Y luego me desperté. El sueño me inquietó. No fue solo una pesadilla. Fue una advertencia. Una preparación. Porque, al final, no importa cuán grande sea la tormenta, importa quién esté listo para enfrentarla. Y decidí, lo sería. Simplemente existía. Realmente no vivió. Estaba en medio de lo que les acabo de contar, pero no entendí el sueño en ese momento. Con el tiempo, el mensaje quedó claro, algo estaba llegando a Estados Unidos. Algo que haría que la gente entrara en pánico, corriera a casa y cerrara sus puertas. No sabíamos qué sería, pero sabíamos que vendría. Recuerdo un día en el restaurante cuando mi padre y yo intentamos pagar la cuenta. Teníamos dinero, no voy a mentir, ganamos mucho dinero, pero de repente ya no valía nada. Fue extraño. Algo andaba mal con el dólar estadounidense. Algo que lo haría inútil. Y cuando eso sucediera, la gente se desesperaría. El crimen se extendería como la pólvora. Eso es lo que me mostró el sueño. Pero, ¿qué afectaría exactamente a Estados Unidos? Todavía no lo sabía. Ahora les voy a contar el último sueño. Ocurrió este año, en la última semana de agosto. En ese momento ya había dejado de beber hace mucho tiempo. No escuché música. No vi ciertas películas. Nada de comedias con escenas vulgares. Nada de escenas que muestren el cuerpo de las mujeres como si de un espectáculo se tratara. Puedes llamarme radical, pero sé que ciertas imágenes contaminan el alma. Prefiero vivir limpio, sin veneno. Porque las escrituras dicen, los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará oscuro. Y si la luz que hay en vosotros es oscuridad, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Aprendí que lo que consumimos determina quiénes somos. Ya no veo determinadas películas, no escucho canciones que maldicen, no me expongo a nada que manche la pureza. Y no es una exageración. Cuando era niño, mis hermanos escuchaban música vulgar frente a mí, solo para verme reaccionar. Ellos se rieron.
Pero esas palabras se quedaron conmigo. No soy un cristiano perfecto, ni mucho menos. Pero sé que me influyó para tomar decisiones equivocadas. Así que hoy tengo cuidado. Puedes llamarme loco, anticuado, no me importa. No dejaré que el mundo me contamine. En ese sueño de agosto vi a dos hombres que vivían en casas enfrentadas, separadas solo por una calle. Se odiaban. No sé cómo lo supe, pero el odio entre ellos era profundo, visceral. Vi todo a través de los ojos de uno de ellos. Planeaba atacar al otro por sorpresa, sin previo aviso. De repente, ráfagas de ametralladora cruzaron la calle. El otro tomó represalias del mismo modo. Y entonces, de la nada, 3 hombres surgieron del suelo. Eran mercenarios, entrenados para la guerra, expertos en destrucción. Se unieron a la lucha y el enfrentamiento se intensificó. Ametralladoras escupiendo fuego, granadas explotando, humo cubriéndolo todo. El cielo se puso rojo. Los misiles surcaban el aire, volando de un lado a otro. En un momento, uno de ellos se detuvo en el aire, girando, como si quisiera que lloviera, era un misil. Luego siguió su curso y dio en el blanco. Entonces vi un avión caer del cielo. La violencia creció, hasta que, de repente, morí. No me di cuenta en ese momento, solo lo descubrí más tarde, cuando me desperté de nuevo. Pero no fue un despertar cualquiera. Era como si me hubieran transportado a otro lugar, un vacío desolado, ni claro ni oscuro, simplemente, diferente. Y había 2 personas que conocía. Uno de ellos me habló, ¿ves lo que pasa cuando hay guerra? Mueren muchos inocentes. Estuve de acuerdo. Era verdad. A cierta distancia vi a los 3 mercenarios que habían surgido del suelo. Comenzaron a caminar en una dirección, como siguiendo un llamado. No era un río, no era agua, era algo más profundo, una corriente invisible. Y supe, en ese momento, que la guerra no era solo entre esos 2 hombres. Era más grande. Mucho más grande. Lo hizo en la vida. Cada moneda que ganó, cada decisión que tomó, cada vez que pisó a alguien para escalar, ahora se convirtió en un espejo roto ante ella. Y en ese cristal, no solo vio su propio reflejo distorsionado, vio cada alma que ayudó a destruir. La caja de cristal no fue un privilegio. Era una jaula. Un escaparate donde su arrogancia quedaría expuesta, una y otra vez, como una película interminable. Los demonios se rieron, pero no fue una risa de diversión. Era la risa de alguien que conoce el peso de cada elección, el eco de cada mentira que se decía a sí misma para justificar sus acciones. Me lo merezco, debió haber pensado al principio. Hice todo bien. Hasta que el primer grito resonó desde el teatro de abajo. No fue un grito cualquiera. Era el sonido de alguien siendo desgarrado desde dentro, como si cada nervio fuera tirado por ganchos invisibles. Se acurrucó, con las manos presionadas contra el cristal y los dedos dejando marcas húmedas de sudor. ¿O eran lágrimas? Mientras intentaba no mirar. Pero no hubo escapatoria. Tenía los ojos bajados, como si una fuerza invisible la obligara a testificar. Y ella lo vio. Vio al hombre al que disparó sin previo aviso, dejándolo en la calle con 3 niños pequeños. Vio a la mujer a la que chantajeó para conseguir un contrato, sabiendo que eso la arruinaría. Vio al joven al que humilló en público, solo para sentirse superior. Estaban todos allí, en el teatro, reviviendo cada dolor que ella ayudó a infligir. ¿Y lo peor? No la odiaron. Se limitaban a mirarla con una tristeza tan profunda que resultaba insoportable. Intentó apartar la mirada, pero el cristal volvió a convertirse en espejo. Y esta vez, ya no era ella quien miraba hacia atrás. Era cada una de esas víctimas, multiplicadas, repetidas, como si su propio rostro se hubiera fragmentado en 1000 pedazos de culpa. ¿Por qué no ayudé?, ella pensó. ¿Por qué elegí el dinero en lugar de ellos? Pero las preguntas ya no importaban. Lo que importaba era que ahora lo entendía. Los demonios dejaron de reír. Uno de ellos, el que estaba sentado en las escaleras, se levantó lentamente, como saboreando el momento. Se acercó a la caja de cristal y golpeó el cristal con los nudillos, produciendo un sonido hueco, como un tambor anunciando una frase. Ahora lo entiendes, dijo con voz suave,
casi gentil. Pero comprender no cambia nada. Ya has elegido. Y aquí, las elecciones tienen consecuencias eternas. Cayó de rodillas y se cubrió la cara con las manos, pero el cristal no le permitió esconderse. El teatro de abajo continuaba su espectáculo de terror y ella sabía que nunca terminaría. Cada grito, cada sollozo, cada momento de desesperación de otra persona también sería tuyo. No porque fuera castigada por ellos, sino porque en el fondo ella siempre lo supo. Siempre supe que tus acciones tenían peso. Siempre supe que algún día tendría que afrontar lo que hice. Y entonces, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, la escena se disolvió. No hubo transición, no hubo advertencia. Solo un vacío repentino, como si alguien hubiera apagado el mundo. Y cuando mis ojos se abrieron de nuevo, estaba en otro lugar. Ya no era un teatro, ya no era una caja de cristal. Era un corredor. Un pasillo infinito, con puertas a ambos lados, cada una diferente. Algunos estaban hechos de madera vieja, otros de metal oxidado, otros parecían hechos de carne viva, pulsando levemente, como si respiraran. Y supe, sin que nadie tuviera que decírmelo, que cada puerta escondía una historia. Una elección. Un destino. Y eso, en algún lugar de allí, era mío. ¿Madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego, señalando a los discípulos, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y allí, en ese pasillo infinito, lo entendí. Cada puerta no fue solo una elección, fue una prueba. Una prueba de quién era realmente. Si abriría la puerta correcta, si seguiría la voz que me llama. O si me perdería en las sombras de lo que parecía fácil, de lo que parecía seguro. Porque el enemigo no viene con un ejército de demonios que gritan. Viene con la voz de la duda, del cansancio, de la justificación. Solo hoy no oraré. Solo hoy no leeré la palabra. Solo hoy cederé a ese pensamiento, a esa ira, a ese dolor. Y de repente, miras hacia atrás y te das cuenta de que no fue solo un día. Fueron años. Esa mujer que me perseguía en el sueño no era solo una persona. Ella era la personificación de todo lo que había ignorado, de todas las veces que cerré los ojos al mal porque era más cómodo. Y cuando apareció frente a esa camioneta, rodeada de esos hombres con túnicas sucias, supe que no era una pesadilla cualquiera. Fue una advertencia. Un espejo. Porque el infierno no es solo fuego y azufre, es la consecuencia de una vida vivida sin arrepentimiento, sin rendirse. Es ver, de primera mano, el peso de cada decisión, cada palabra dicha o no dicha, cada oportunidad desperdiciada. ¿Y los países? Ah, los países. El hombre que fue atacado por sorpresa no era un hombre. Era una nación. ¿Y su respuesta? Fue la guerra. Pero las tres figuras que emergieron de la tierra no vinieron a ayudar. Vinieron a aprovecharse. Porque en medio del caos siempre hay quien se lucra con el dolor ajeno. ¿Qué pasa con la gente en el avión? No estaban allí por casualidad. Representaban a quienes, a pesar de ver las señales, optaron por ignorarlas. ¿Dios? Quizás más tarde. ¿El cielo? Ahora no. Y luego, bueno, después de eso no hay más tiempo. Vi los niveles de tormento. Vi a los que sufrían menos porque, a pesar de todo, todavía había en ellos una chispa de humanidad. Pero también vi a aquellos que estaban consumidos por su propia maldad, los narcotraficantes, los corruptos, los que usaban el poder para aplastar a los débiles. ¿Y lo más aterrador? No estaban allí por casualidad. Estaban allí porque así lo eligieron. Día tras día, elección tras elección, hasta que el infierno ya no fue una amenaza distante, sino el único lugar que quedaba. Y luego me desperté. O tal vez no. Porque a veces me pregunto si sigo en ese pasillo. Si cada decisión que tomo es una puerta que se abre o se cierra para siempre. Si cada sí o no a Dios es un paso hacia la luz o una inmersión en las tinieblas. Porque la verdad es esta, el infierno no es solo un lugar al que vas después de morir. Es un estado de alma que puedes habitar ahora mismo si eliges vivir lejos de la presencia de Dios. Pero hay buenas noticias. Una puerta diferente.
Uno que no lleve al tormento, sino a la redención. Y está abierto. Siempre lo ha sido. Simplemente elige entrar. Espíritu. Porque no es la fuerza humana la que nos hace mantenernos firmes cuando el mundo se levanta contra nosotros. No es el valor de la carne lo que nos hace declarar, como declaró Pedro, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos os lo damos, y luego ver un paralítico saltar de alegría. No. Es el mismo espíritu que transformó a un pescador temeroso en el apóstol que desafió al Sanedrín, diciendo, juzgad por vosotros mismos si es correcto para Dios obedeceros a vosotros antes que a Él. Y fue entonces cuando entendí. El fuego que consumió esa iglesia en mi sueño no fue solo destrucción. Fue una purificación. Fue el mismo fuego que quemó las impurezas de Pedro, que lo hizo presentarse ante sus acusadores y decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Porque, al final, lo que nos salva no es nuestra perfección, sino nuestra voluntad de dejarnos moldear. Lo que nos preserva no es la ausencia de debilidad, sino la decisión de levantarnos después de cada caída. Viví como si el tiempo fuera un río infinito, creyendo siempre que habría un mañana para arrepentirme, más tarde, para consagrarme. Pero Dios no nos llama al mañana. Él nos llama a la hora. Para el momento en que la palabra cobre vida. Cuando Isaías deje de ser un libro de profecías lejanas y se revele como una carta de amor escrita para vosotros. Para el momento en que te das cuenta de que cada tal vez es un ladrón de la eternidad, y cada entonces, puede ser demasiado tarde. Y no se trata solo de mí. Se trata de que leas esto y pienses, todavía tengo tiempo. Se trata del hermano que se contenta con migajas de fe, pensando que un culto esporádico es suficiente. Se trata de la hermana que se esconde detrás de excusas, no entiendo la Biblia, no tengo talento, Dios sabe que lo intento, mientras el mundo que la rodea se desmorona. Pero Dios no se disculpa. Pide rendición. No exige perfección, pero sí movimiento. Y el movimiento comienza cuando abrís la palabra no por obligación, sino por hambre. Cuando rezas no por ritual, sino por necesidad. Cuando eliges vivir como si cada día fuera el último, porque, para muchos, lo será. Sé lo que es estar tibio. Sé lo que es sentir el fuego del espíritu y dejarlo apagar, como una vela arrastrada por el viento de la indiferencia. Sé lo que es escuchar la voz de Dios y ahogar el sonido con el ruido del mundo. Pero también sé lo que es ser sacudido por sueños que no son meras imágenes sino advertencias. Que no son pesadillas, sino invitaciones. Porque Dios no nos asusta para paralizarnos. Nos despierta un susto. Y si estás leyendo esto y algo dentro de ti te dice, esto es para mí, entonces no lo ignores. No lo pospongas. No esperes el momento adecuado, porque el momento adecuado es ahora. Tome la Biblia. Ábrelo como si fuera la primera vez. Ore como si Dios estuviera escuchando, porque Él lo está. Y cuando venga la duda, cuando la pereza susurre, cuando el mundo intente distraerte, recuerda, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero fue restaurado con 3 preguntas de amor. Jonás huyó, pero fue tragado y vomitado para volver a su propósito. David cayó, pero resucitó como un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta no es si fracasarás. La pregunta es si te quedarás abajo. Porque Dios no busca gigantes. Él está buscando a aquellos que estén dispuestos a ser utilizados. Y la puerta sigue abierta. La luz todavía brilla. La elección sigue siendo tuya. Pero no esperes a que venga el fuego para decidir si quieres ser purificado. Porque, al final, el infierno no es solo un lugar. Es la consecuencia de vivir toda la vida diciéndole luego a Dios. ¿Y el cielo? El cielo comienza cuando dices ahora. Del corazón de Dios. La cuestión no es si el enemigo te meterá en prisión durante 10 días. La pregunta es, cuando Él haga esto, ¿permanecerás fiel hasta la muerte? Porque la fidelidad no se mide en días de paz, sino en horas de oscuridad. Y dentro de mí, cuando oré por ello, lo vi claramente, me imaginé de pie ante la cruz misma, sintiendo el peso del martirio. Al principio, el miedo intentó paralizarme, al fin y al cabo, ¿quién no temblaría? Pero luego clamé, Señor, quiero lo que tenía Pedro. Quiero el coraje que no retrocede, incluso cuando la espada está en el cuello. Y escuché historias. Historias de hermanos en tierras lejanas, donde la muerte no llega rápido,
sino lentamente, con un pequeño cuchillo, cortando la carne poco a poco. Donde el enemigo ofrece una salida, renuncia a Cristo y vivirás. Pero no dimitieron. En cambio, comenzaron a cantar. Me encanta. Transformando el lugar del dolor en un altar. Y cuando las cámaras grabaron a sus familias siendo entrevistadas después, los niños no lloraron. Dijeron, estamos orgullosos. Nuestro padre no negó el nombre. Entonces entendí, no todo el mundo podrá soportarlo. Isaías habla de aquellos que no han sido firmes en su fe, y si no son firmes allí, no lo serán en ninguna parte. Habla del remanente. De ese puñado de personas que suspiran ante las abominaciones del mundo, que ven a Sodoma y Gomorra repetirse ante sus ojos y, sin embargo, no se contaminan. Como Lot, que rechazó hasta el pan de los malvados, porque sabía que el más mínimo compromiso es puerta a la caída. No, no te quedes aquí. No se puede confiar en estos hombres. Insistió, incluso cuando el peligro ya tocaba la puerta. Y es por eso que necesitamos revestirnos del poder de lo alto. No con una cubierta de tela, sino con la armadura que viene del Espíritu. Porque lo que está por venir requerirá más que buenas intenciones. Necesitará aceite en la lámpara. Las 10 vírgenes tenían todas la misma lámpara, pero solo 5 tenían suficiente aceite. Todos sabían la verdad, todos esperaban al novio, pero solo la mitad estaban listos. ¿Y tú? ¿Tienes suficiente aceite para medianoche? ¿O correrás tras él cuando sea demasiado tarde? Este es un tiempo profético. Una ventana que se cierra lentamente, pero que se cierra. ¿Y qué harás con él? Daisy, tu voz hoy no es solo un testimonio, es un llamado. Una advertencia de que el momento está cerca. Y lo siento en mi espíritu, estamos al borde. No es un sentimiento vago, es una certeza que arde como el fuego. Hay una urgencia en el aire y cada segundo cuenta. Por eso oro, que no solo escuchen, sino que obedezcan. Que no solo asiente, sino que se pone de pie. Porque Dios no busca héroes. Buscando jarrones disponibles. Gente común y corriente, como yo, como tú, que dice, aquí estoy, Señor. Úsame, aunque cueste todo. Y cuando Él lo use, sucederán cosas. De repente el cojo caminará. De repente los ciegos verán. De repente los demonios temblarán ante el nombre que lleváis. Porque Jesús dijo, obras mayores que éstas haréis. No es una promesa para un futuro lejano. Es el pedido para hoy. Por ahora. Para aquellos que están dispuestos a creer que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ustedes. Así que levántate. Vestirse. Llenar. Porque el mundo no necesita más religión, necesita una iglesia que opere en lo sobrenatural. Que predique con señales, que ore con autoridad, que viva como si el reino ya hubiera llegado, porque ha llegado. Y a quienes están atrapados, ya sea por la ansiedad, por la dependencia, por los pecados que los asfixian, les declaro libertad. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen. El espíritu de temor es expulsado. La adicción pierde su poder. Porque la sangre de Cristo no solo perdona sino que libera. Y si estás cansado de luchar solo, hoy es el día. Hoy es el momento. No esperes ni un segundo más. Que esta palabra sea una semilla. Que caiga en tierra fértil y produzca frutos de arrepentimiento, de poder, de transformación. Que todo el que escuche salga de aquí diferente. Que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros. Y que, cuando se cuente la historia, digan, no se retiraron. No se rindieron. Eran el remanente. En el nombre de Jesús, amén.